Todavía recuerdo el sonido de los tacones de mi suegra haciendo clic contra nuestro piso de madera mientras se acercaba a mi esposo, Mike. El comedor estaba lleno del aroma de la lasaña que había pasado horas preparando con la esperanza de, por fin, ganar su aprobación. Mi estómago daba vueltas. Las náuseas matutinas eran brutales. Apenas tenía 6 semanas de embarazo, pero todavía no le había contado a nadie. Fue entonces cuando todo cambió. Janet, mi suegra, puso su mano en el hombro de Mike y se inclinó para susurrarle algo al oído. Vi cómo su rostro pasó de estar relajado a completamente enojado en cuestión de segundos. Los cálidos ojos marrones de los que me había enamorado se volvieron fríos cuando me miró. ¿Es esto cierto?, exigió, poniéndose de pie tan rápido que la silla raspó contra el suelo. ¿Me has estado mintiendo? Antes de que pudiera responder, su mano salió de la nada. La bofetada fue tan fuerte que me hizo perder el equilibrio. Tropecé y me apoyé contra la pared. Mi mejilla ardía, y la habitación comenzó a girar mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Fue entonces cuando pasó, la ola que había estado conteniendo toda la noche. Ahí, justo delante de los dos, vomité. Mike dio un paso atrás, sorprendido. Mike estaba disgustado, pero luego se congeló al notar algo peculiar en mi bolso, que se había abierto en el suelo. Una prueba de embarazo positiva se había deslizado. Su rostro se quedó sin color. Sara, eres tú. No pudo terminar la frase. Me toqué la mejilla adolorida mientras las lágrimas corrían por mi cara. Sí, susurré, estoy embarazada. Te lo iba a decir esta noche, por eso preparé tu cena favorita. El silencio en la habitación era ensordecedor. Mike miró la prueba de embarazo y luego su mano, la misma que acababa de usar para golpear a su esposa embarazada. Janet se quedó allí, inmóvil. Sus labios, perfectamente pintados de rojo, estaban apretados en una delgada línea, pero en sus ojos pude ver la sorpresa. «Oh, Dios mío», susurró Mike con la voz temblorosa. Extendió la mano hacia mí, pero me aparté de él, del hombre que había prometido amarme y protegerme. Me había golpeado mientras llevaba a su hijo en mi vientre. En ese momento, viendo a mi esposo luchar con el horror de lo que había hecho, me di cuenta de que nuestras vidas nunca serían las mismas. El secreto que había querido compartir con alegría había salido a la luz de la peor manera posible. Ahora tenía que decidir si podía confiar en él otra vez, si podía perdonarlo, y lo más importante, si podía arriesgarme a quedarme con alguien que podría lastimarme a mí y a nuestro bebé. El sonido de una puerta abriéndose nos hizo saltar a todos. Emma, nuestra vecina, estaba parada en la entrada. La preocupación estaba escrita en su rostro. Escuché un grito, dijo mientras miraba la escena, mi mejilla roja y la postura rígida de Mike. Janet, con su figura erguida y su actitud altiva, intentó calmar la situación. Todo está bien, dijo con frialdad. Pero no, nada estaba bien, y sabía que no lo estaría por mucho tiempo. Recuerdo el día que conocí a Mike como si fuera ayer. Era un viernes por la tarde en la cafetería Carter's, en el centro de Austin. Yo estaba calificando exámenes. Ser maestra de 3er grado significa que tus fines de semana empiezan con una montaña de hojas de matemáticas y tareas de escritura creativa. De repente, él derramó accidentalmente su café sobre las tareas de mis alumnos. Sus frenéticos intentos por salvar los papeles me hicieron reír. Prometo que normalmente no soy tan torpe, dijo desesperado, secando los papeles con servilletas. Por favor, déjame compensarte. ¿Un café, o tal vez una cena? Así empezó todo, simple, dulce y completamente perfecto. Mike era todo lo que siempre soñé. Era exitoso, pero humilde, divertido, pero responsable, y me miraba como si yo fuera la persona más fascinante que jamás había conocido. Nuestro primer año de matrimonio fue hermoso. Compramos una casita con un pequeño patio trasero. Hablamos de tener hijos algún día y pasábamos los fines de semana soñando con nuestro futuro. Luego, Janet se mudó con nosotros. Es solo temporal, cariño, me aseguró Mike. Mamá está pasando por un momento difícil con el divorcio y necesita apoyo. Quise ser comprensiva, lo intenté, pero Janet tenía una forma de hacerme sentir insignificante en mi propia casa. Nada de lo que hacía era suficiente. La casa nunca estaba lo suficientemente limpia, mi cocina no cumplía con sus estándares y, aparentemente, yo tampoco. No cuida lo suficientemente bien de su precioso hijo. Mike trabaja tan duro. Eso decía Janet al verme prepararle el almuerzo. Según ella, necesitaba más proteínas que eso. Cuando Janet se mudó, los cambios en Mike fueron sutiles al principio. Comenzó a criticar cosas que antes nunca habían sido un problema, la forma en que doblaba sus camisas, la comida que cocinaba, incluso cuánto tiempo pasaba hablando por teléfono con mi hermana.
Cada crítica parecía venir después de esas conversaciones privadas y susurradas que tenía con su mamá. Las cosas empeoraron cuando descubrí que estaba embarazada hace 3 semanas. Debería haberme sentido feliz, pero en lugar de eso, estaba aterrorizada. Escondí las náuseas matutinas y busqué excusas para ir al baño. En la escuela, guardaba galletas en el cajón de mi escritorio y culpaba mi fatiga al estrés de fin de semestre. Quería decírselo primero a Mike, tener un momento de alegría solo para nosotros antes de que Janet interviniera con sus opiniones sobre cómo debía manejar mi embarazo. La noche de la bofetada había planeado todo a la perfección. Preparé la lasaña favorita de Mike, su vino preferido, aunque yo no iba a beberlo, y hasta compré un pequeño mameluco para sorprenderlo, pero Janet insistió en venir a cenar. Las cenas familiares son importantes, dijo, invitándose sola. Yo estaba en la cocina, poniendo capas de pasta en la lasaña, cuando escuché a Janet hablando por teléfono. Está escondiendo algo, lo sé, la he visto correr al baño a horas extrañas. Probablemente está teniendo una aventura. Mi Mike se merece algo mejor que esa vagabunda. Mis manos temblaban mientras metía la lasaña en el horno. ¿Una aventura? ¿Eso fue lo que le susurró a Mike durante la cena? ¿Por qué se apresuró a creer lo peor de mí, ahora, de pie en nuestro comedor, con Emma presenciando las consecuencias de lo que acababa de suceder? Sentí el peso de todo, cada suposición equivocada, cada mentira susurrada, cada momento en el que guardé silencio solo para mantener la paz. Instintivamente, mi mano se movió hacia mi vientre. El bebé dentro de mí merecía algo mejor que esto. Yo merecía algo mejor que esto. Sara, dijo Mike mientras se acercaba a mí otra vez, con la voz quebrándose, por favor, déjame explicarte. Pero Emma ya había puesto su brazo alrededor de mis hombros. Ella viene conmigo, dijo con firmeza, y será mejor que no intentes detenerla. Mientras Emma me sacaba de la casa, escuché la voz de Janet detrás de nosotros. Mike, querido, está histérica. Ya sabes cómo se ponen las mujeres en su condición. La puerta se cerró detrás de nosotras, apagando las palabras de Janet, pero el daño ya estaba hecho. Mi vida perfecta se había hecho pedazos en una sola noche, y no tenía idea de cómo recogerlos. Los días que siguieron en casa de Emma fueron un borrón de lágrimas, náuseas y llamadas interminables de Mike, todas las cuales dejé ir al buzón de voz. Emma, bendita sea, se encargó de todo. Fue a mi casa a recoger mi ropa. Llamó a la escuela para solicitar mis días de enfermedad y me sujetó el cabello mientras lidiaba con las náuseas matutinas. Tu casa ya no es un hogar, Sara, dijo Emma una mañana mientras empujaba una taza de té de jengibre hacia mí, sentadas en la mesa de su cocina. He visto cómo las cosas han ido empeorando en los últimos 6 meses. Sostuve la taza caliente entre mis manos mientras recordaba cómo todo había cambiado desde que Janet se mudó. Al principio eran cosas pequeñas. Reorganizaba mi cocina mientras yo estaba en el trabajo, diciendo que solo quería ayudar. Hacía comentarios sobre mi peso, diciendo que estaba preocupada por mi salud, pero lo que más me dolió fue su influencia en Mike. ¿Recuerdas el mes pasado?, preguntó Emma con suavidad, cuando Mike se saltó la boda de tu hermana porque Janet dijo que se sentía demasiado ansiosa para quedarse sola. Asentí, sintiendo ese dolor familiar en mi pecho. Ni siquiera lo cuestionó. Simplemente llamó a mi hermana y puso excusas mientras Janet sonreía a sus espaldas. Las constantes llamadas y mensajes de texto de Mike eran como un disco rayado. Lo siento mucho, por favor vuelve a casa, lo arreglaré, nunca quise lastimarte, pero entre esos mensajes, también llegaban los de Janet. Estás destrozando esta familia. Mike está devastado por tu dramatismo. Una buena esposa volvería a casa y resolvería las cosas. Una semana después del incidente, tuve mi primera cita prenatal. Emma vino conmigo, sosteniéndome la mano mientras el médico confirmaba que tenía 6 semanas de embarazo. El sonido de los latidos del corazón de mi bebé llenó la habitación, y lágrimas gruesas y constantes comenzaron a caer por mis mejillas. Mis mejillas estaban llenas de lágrimas, una mezcla de alegría y tristeza. Mike debería haber estado aquí para este momento. ¿Alguna vez podría compartir este instante con él y con Lily juntos? ¿Quieres que lo grabe?, susurró Emma. Asentí sin poder hablar. Esa noche, me senté en la cama de invitados en casa de Emma, mirando mi teléfono. Me había prometido a mí misma no contactar a Mike, pero escuchar los latidos del corazón de nuestro bebé cambió algo dentro de mí. Con dedos temblorosos, le envié un mensaje con la grabación y un mensaje sencillo: los latidos del corazón de tu hijo. Su respuesta fue inmediata: por favor, ¿podemos hablar en persona? Sin mamá. Miré mi reflejo en el espejo de la habitación. El moretón en mi mejilla había comenzado a desvanecerse,
Ahora era de un tono verde amarillento, pero el miedo en mis ojos seguía ahí, fresco. ¿Podría enfrentarlo? ¿Debería hacerlo? Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Janet. ¿Cómo te atreves a enviarle eso sin discutirlo conmigo primero? Soy su madre. Debería estar involucrada en estas decisiones. Algo dentro de mí se rompió. 3 años de guardar silencio, de intentar complacerla, de ver a mi esposo convertirse poco a poco en su marioneta. Todo se desbordó. Escribí una respuesta que había estado reteniendo por años. No estás involucrada en las decisiones sobre mi bebé. Nunca lo has estado. Nunca lo estarás. Bloqueé su número antes de que pudiera responder. Minutos después, Mike llamó. Esta vez respondí. Janet fue demasiado lejos, dijo antes de que pudiera hablar. Su voz era urgente y llena de remordimiento. La escuché por teléfono con sus amigas alardeando de cómo me salvó de tu supuesto romance. Sara, lo inventó todo. Dios, le creí. Te golpeé porque confié en sus mentiras. Su voz se quebró, y pude oírlo llorar al otro lado de la línea. Necesito que elijas. Mike, dije con una voz más firme de lo que en realidad sentía. Tu mamá se muda o no regreso. Y si no regreso, hablaré con un abogado sobre la custodia total. No voy a criar a nuestro hijo en un hogar con violencia. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que había colgado. Finalmente, habló. ¿Podrías verme mañana en la cafetería Carter's, donde nos conocimos? Mamá no estará ahí, te lo prometo. Solo necesito verte. Miré mi estómago, todavía plano pero llevando nuestro futuro. Está bien, susurré. Mañana a las 2, pero, Mike, si ella aparece, esto se acaba para siempre. No lo hará, dijo con firmeza. Te elijo a ti, Sara. Siempre debí haberte elegido a ti. Colgué, pero no estaba segura de si creerle. Por el bien de nuestro bebé, tenía que intentarlo. Al día siguiente, llegué a la cafetería Carter's 15 minutos antes de la hora. Mi corazón latía con fuerza. El olor familiar de los granos de café, que normalmente me daba consuelo, ahora me revolvía el estómago. Elegí una mesa cerca de la puerta, una ruta de escape fácil si fuera necesario. Emma estaba estacionada al otro lado de la calle, lista para ayudar si algo salía mal. La campana sobre la puerta sonó exactamente a las 2. Mike entró solo, tal como lo había prometido. Se veía terrible, sin afeitar, con círculos oscuros bajo los ojos y usando la misma camisa azul abotonada que llevaba la noche del incidente. Mi cuerpo se tensó cuando se acercó, pero se detuvo a unos pasos de la mesa, respetando mi espacio. ¿Puedo sentarme?, preguntó suavemente. Asentí, viendo cómo se hundía en la silla frente a mí. Sus ojos se dirigieron a mi estómago y luego se apartaron con culpa. La eché, dijo sin rodeos. Anoche. Ahora está quedándose en un hotel. Envolví mis manos alrededor de mi taza de té, tratando de procesar lo que decía. ¿Así nada más? No admitió, gritó, lloró, me dijo que la estaba abandonando, dijo que estaba eligiendo, tragó saliva con dificultad. Ni siquiera puedo repetir lo que te llamó, pero empaqué sus cosas yo mismo. Le dije que si no se iba, llamaría a la policía. Una pareja en la mesa de al lado nos miró de reojo, y bajé la voz. ¿Por qué ahora, Mike? ¿Por qué no lo hiciste antes, después de todas las veces que me lastimó? Porque me convertí en ella. Su voz se quebró. Cuando te golpeé, me convertí en todo lo que odiaba de ella, controlador, violento, siempre dispuesto a creer lo peor. Se limpió los ojos rápidamente, como si estuviera avergonzado de llorar. El sonido de tu cabeza golpeando la pared no deja de dar vueltas en mi mente. Y luego, ver esa prueba de embarazo, contuvo un sollozo. El barista anunció el pedido de alguien, y el sonido me hizo saltar. Mike lo notó y se estremeció al ver mi reacción. Tengo miedo de ti, admití en voz baja. ¿Entiendes eso? Estoy embarazada de tu hijo, y tengo miedo de ti. Deberías tenerlo, susurró. Lo que hice no tiene excusa, pero, Sara, por favor, créeme, nunca volverá a suceder. Empiezo terapia mañana. Ya tuve mi primera consulta. Se detuvo un momento antes de continuar. Necesito entender por qué dejé que ella me controlara, por qué me convertí en esta persona que ni siquiera reconozco. Respiré hondo, temblando un poco. Tengo condiciones. Mike, no hay negociaciones. Se inclinó hacia adelante. Cualquier cosa. Janet nunca vuelve a poner un pie en nuestra casa. Sin vacaciones, sin visitas, nada. Ella no recibirá ninguna información sobre el bebé, sin fotos, sin actualizaciones, nada. Hecho, dijo firmemente. Continúas con la terapia, agregó. También haremos terapia de pareja, y si alguna vez
¿Alguna vez me vuelves a levantar la mano? Me voy. No hay discusiones. No hay segundas oportunidades. Presentaré cargos y solicitaré la custodia total. Sus dedos se apretaron en un puño. Entiendo, dijo. Tomó su teléfono y sacó un correo electrónico. Ya encontré un consejero de pareja, deslizó una tarjeta de presentación sobre la mesa. Este es mi abogado. Le pedí que redactara los documentos que me den la custodia total si alguna vez vuelvo a ser violento. Un solo incidente es todo lo que se necesitaría. Los documentos están en proceso. Mi mano temblaba mientras tomaba la tarjeta. ¿Hablas en serio con esto? Pregunté. Te amo, Sara dijo, mirando sus manos. Amo a nuestro bebé y me odio por lo que hice. Cuando escuché ese latido, me di cuenta de que me estaba convirtiendo en el tipo de padre que nunca quise ser. El tipo de padre que hace que su hijo tenga miedo. El silencio entre nosotros estaba lleno de miedos no expresados. Finalmente, rompí el silencio. No volveré a casa hoy, dije. Necesito tiempo. Y empezamos con terapia de pareja. Él asintió con la cabeza, y el alivio se veía en su rostro. ¿Puedo? ¿Estaría bien si voy a la próxima cita con el médico? La primera vez desde esa horrible noche. Sentí una pequeña chispa de esperanza. Sí, dije, pero Emma viene también. Por supuesto, aceptó rápidamente. Lo que necesites para sentirte segura. Mientras estábamos sentados allí, la luz de la tarde entraba por las ventanas de la cafetería. Me di cuenta de que estábamos en una encrucijada. El camino a seguir sería difícil, lleno de sesiones de terapia y reconstrucción de la confianza, pero al menos ahora había un camino. Las siguientes 2 semanas fueron una extraña danza de límites cuidadosos y pequeños pasos hacia adelante. Mike asistía a sus sesiones de terapia 2 veces por semana y me enviaba fotos de sus registros en la oficina del terapeuta. El doctor Martínez, nuestro consejero, nos ayudó a empezar a reconstruir, principalmente a través de sesiones supervisadas, donde aprendimos a comunicarnos sin la influencia tóxica de Janet. Pero Janet no se iría fácilmente. Mike, tu madre está afuera de mi salón de clases. Otra vez le envié un mensaje de texto un martes por la mañana. A través de la ventana, podía verla. Estaba sentada en su Mercedes plateado, mirando la entrada de la escuela. Mis alumnos de 3er grado estaban en el recreo, pero mis manos temblaban mientras escribía. Su respuesta fue inmediata. No te muevas. Voy a llamar a la policía. 15 minutos después, vi a través de la ventana de mi salón de clases como 2 oficiales de policía se acercaban al auto de Janet. Ella jugó el papel de víctima perfecta. Lágrimas, manos temblorosas, solo una madre preocupada por el matrimonio de su hijo, pero cuando le dijeron que se fuera, se le cayó la máscara. Está envenenando a mi hijo, contra mí gritó, lo suficientemente fuerte para que pudiera escucharla a través de las ventanas cerradas. Lo atrapó con ese bebé. Mi asistente de aula, Susan, colocó una mano protectora sobre mi hombro. Quiero que lo filme, susurró. Podría ser útil para esa orden de restricción que mencionaste. Asentí, agradecida por su rápida reacción. Esa noche, durante nuestra sesión de asesoramiento, Mike se derrumbó cuando le mostré el video. Nunca lo había visto antes, dijo con su voz hueca. Así es ella realmente. Actuó exactamente como cuando papá se fue, gritando, haciendo acusaciones, haciéndose la víctima. Miré al doctor Martínez. Siempre creí su versión de todo, dijo Mike. El patrón generacional de abuso es fuerte. El doctor Martínez dijo suavemente. Pero Mike, lo estás rompiendo cada vez que lo haces. Elige a Sara y a tu hijo por encima de la manipulación de tu madre. Lo estás rompiendo. Más tarde esa semana, tuvimos otra cita prenatal. Emma me llevó, con Mike siguiéndonos en su auto, una de nuestras nuevas medidas de seguridad. El técnico de ultrasonido señaló la pequeña forma de nuestro bebé en la pantalla y, por primera vez desde el incidente, Mike tomó mi mano. Le dejé tomarla. ¿Te gustaría saber el género?, preguntó el técnico. Mike me miró interrogativamente. Asentí. Es una niña. Ella sonrió. Una niña. Mi mano libre fue a mi estómago, mirando a Mike de manera protectora. Vi el mismo pensamiento en sus ojos. Nuestra hija nunca conocería el dolor de tener miedo en su propia casa. Esa tarde, cuando Emma y yo salíamos de la clínica, encontramos a Janet esperando en el estacionamiento, antes de que pudiera reaccionar. Mike se interpuso entre nosotros. Vete ahora o llamaré a la policía nuevamente. ¿Tengo derecho a saber sobre? La voz de Janet se levantó histéricamente. Debía haber estado escuchando a través de las paredes de la clínica. No, no lo tienes, dijo Mike, con voz firme. Perdiste ese derecho cuando me hiciste lastimar a su madre.
La cara de Janet se contorsionó. Nunca te hice hacer nada, gritó. Ella te está poniendo en mi contra. Al igual que tu padre, respondió Mike, la seguridad está en camino. Emma interrumpió, con el teléfono en la mano. Ella ya había sido ordenada para llamar a la policía de inmediato. Cuando se acercó la seguridad, Janet se retiró hacia su auto, pero no antes de gritar. Esto no ha terminado. Ese es mi nieto. Esa noche, en la habitación de invitados de Emma, finalmente me dejé derrumbar. Mike se sentó en el piso afuera de mi puerta. No estábamos listas para que se quedara todavía, pero se negó a dejarme sola después de la aparición de Janet. Presenté la solicitud para la orden de restricción, dijo a través de la puerta. Para los tres, tú, yo y el bebé, lo dice mi abogado, con el video de la escuela y la clínica. Incidente, lo solucionaremos. Presioné mi mano contra la puerta del otro lado. Podía escucharlo hacer lo mismo. Lo siento, susurró, por todo lo que te hice pasar, por cada vez que te protegí, por cada vez que la elegí. Sé que lo dije suavemente, pero Mike, necesito que entiendas algo. Cualquier cosa. No estoy haciendo esto por nosotros. Lo estoy haciendo por ella, dije tocando mi vientre creciente. Ella se merece algo mejor que lo que teníamos. Sí, respondió él. Ella lo merece. Y te juro que Sara lo tendrá. Lo tendremos. Le daremos todo lo que nunca tuvimos. Seguridad, confianza, amor sin condiciones. Por primera vez en semanas, le creí. La orden de restricción llegó una semana después, 3 meses renovables según el comportamiento. Viéndolo por escrito. Decía que Janet Matthews debe mantener una distancia de al menos 500 pies. Lo hizo real. Estábamos haciendo esto. Mike y yo continuamos nuestra terapia por separado. Sesiones 2 veces por semana con el doctor Martínez para consejería de parejas. Lentamente y dolorosamente comenzamos a desentrañar años de manipulación y control. Cuénteme sobre la primera vez que notó la influencia de Janet cambiando su comportamiento, le preguntó el doctor Martínez a Mike durante una sesión. Mike se frotó la cara, pensando. 2 meses después de nuestra boda, Sara hizo esta hermosa cena de cumpleaños para mí, pero mamá ya me había sorprendido con el almuerzo. Ella sabía sobre la cena. Sara me había dicho que cuando llegué a casa, comenzó a decir lo preocupada que estaba de que Sara desperdiciara dinero en ingredientes caros cuando ya me había dado de comer. ¿Y qué hiciste?, me preguntó el doctor Martínez. Lo miré con vergüenza en los ojos. Me quejé de la cena. Le dije que teníamos que tener más cuidado con el dinero. Sara había gastado su sueldo de maestra en esos ingredientes. Sara se quejó mucho y yo comencé a estar de acuerdo con ella en que David no era del tipo que toma malas decisiones como esa. Recordé esa noche que había tirado toda la comida llorando en la cocina mientras Mike y Janet miraban televisión en la sala. Los viejos patrones corren profundo, explicó el doctor Martínez, pero el reconocimiento es el primer paso para cambiar. En mi 5º mes, nos sentimos listos para que me mudara de regreso a casa. Emma me ayudó a empacar. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, doblando mi ropa de maternidad. No, admití, pero necesito intentarlo por ella, dije tocando mi vientre en crecimiento. La casa se sentía diferente cuando regresé. Las cosas de Janet se habían ido, sus fotos, sus platos decorativos, sus notas adhesivas pasivo-agresivas sobre la limpieza. Mike había repintado las paredes en suaves tonos amarillos y verdes que elegimos juntos para la habitación de los niños. Me deshice del juego de comedor y él dijo en silencio. Compré uno nuevo. No quería que tuvieras que mirar esa mesa todos los días. La mesa nueva era un roble redondo y cálido en lugar de la caoba formal de Janet, sin jerarquía, sin cabecera de mesa donde ella solía tener la corte. En su lugar, desarrollamos nuevas rutinas. Mike me enviaba mensajes de texto antes de llegar a casa, dándome tiempo para prepararme para su llegada. Cocinábamos juntos, en lugar de dejarme manejar todo. Las comidas, cada decisión sobre el bebé se tomaba en conjunto, sin ninguna intervención externa. La primera prueba se hizo a los 7 meses. Janet envió un regalo para el bebé a mi escuela. Un costoso sonajero de plata con una nota que decía que las reliquias familiares no se pueden mantener alejadas mediante órdenes de restricción. Mike se lo llevó directamente a nuestro abogado. Sé que está probando los límites, dijo, y se aseguró de que supiéramos que ella todavía está mirando. El sonajero fue devuelto a través de canales legales, con una advertencia sobre violar la orden de restricción. Esa noche, Mike me abrazó mientras lloraba. ¿Y si ella nunca se detiene?, susurré. ¿Y si nuestra hija tiene que crecer mirando por encima de su hombro? Entonces la protegeremos, dijo firmemente, todos los días. Cada vez que no lo haré, fallarle como yo te fallé a ti. El doctor
Martínez nos ayudó a hacer un plan de seguridad, contraseñas para la recogida en la guardería, cámaras de seguridad para la casa, una lista de contactos protegidos que podrían ayudar en caso de emergencia. A medida que se acercaba mi fecha de parto, enfrentamos otro desafío, el plan de parto en el hospital que Janet había descubierto de alguna manera en qué hospital me había registrado. Tenemos que cambiar de hospital, dijo Mike, mostrándome el mensaje que su madre había enviado a través de su primo. Ella ya estaba tratando de obtener información de la sala de maternidad, así que cambiamos de registro con la dirección de Emma y nos aseguramos de que todo el personal del hospital lo supiera. En cuanto a la orden de restricción, me pareció extremo, pero ver a Mike tomar estas medidas para protegerse nos ayudó a reconstruir mi confianza en él. «Estás haciendo el trabajo», dijo el doctor Martínez en una de nuestras últimas sesiones antes de mi fecha de parto. «Ustedes dos, eso es lo que importa». Mirando alrededor de nuestra casa reformada, la guardería que construimos juntos, el hombre que Mike era sin la influencia de su madre, finalmente sentí algo que no había sentido en meses. El parto comenzó a las 2 de la mañana, de un martes tranquilo. Mike llamó a Emma primero. Luego, seguí nuestro plan practicado: bolso para el hospital, asiento para el auto listo, cámaras de seguridad revisadas. No había señales del Mercedes de Janet cerca. Nuestra casa, la sala de partos, estaba tranquila, nada como el caos que temía. Mike se quedó a mi lado, sosteniendo mi mano y susurrando palabras de aliento. Emma vigilaba la puerta, nuestra centinela autoproclamada. Después de 12 horas de trabajo de parto, nuestra hija Lily Grace llegó al mundo gritando a todo pulmón. «Ella es perfecta», susurró Mike con lágrimas corriendo por su rostro. «Se parece a ti». Mientras sostenía a Lily por primera vez, estudié sus diminutos rasgos, mi cabello oscuro, la nariz de Mike, 10 dedos de manos y pies perfectos. Ella era todo por lo que habíamos luchado, todo lo que había protegido. La primera prueba llegó antes de lo que esperábamos. Recibimos un envío de flores al hospital, dirigido a mi primera nieta, Lily. Mike lo interceptó antes de que llegara a nuestra habitación. La tarjeta decía: «La sangre es más espesa que el agua. Necesitará a su abuela muy pronto». En lugar de ocultármelo, me mostró la tarjeta. «No más secretos», dijo rompiéndola. «Manejamos todo juntos ahora». La seguridad del hospital duplicó sus rondas. El compañero de Emma, Tom, un oficial de policía, se ofreció como voluntario para quedarse afuera de nuestra puerta durante el turno de noche. Estábamos rodeados de protección por personas que entendieron nuestra necesidad de seguridad. Mi casa era diferente de lo que había imaginado durante mi embarazo. Mike había instalado nuevas cámaras de seguridad, había cambiado todas las cerraduras e incluso había añadido iluminación adicional alrededor de la casa, pero adentro éramos solo nosotros, nuestra pequeña familia de 3. «Bienvenida a casa», Lily susurré, llevándola a la habitación que habíamos creado juntos. Parecía un santuario, pintada en colores suaves y llena de libros y animales de peluche elegidos por ambos. Las primeras semanas fueron un borrón de tomas a medianoche y cambios de pañales. Mike tomó una licencia de paternidad prolongada, lo que demostró su compromiso con estar presente en cada momento. Desarrollamos nuestro estilo de crianza libre de la voz crítica de Janet. En el primer chequeo de Lily, nuestro pediatra nos sonrió. «Está prosperando», dijo. «Lo que sea que estén haciendo, sigan haciéndolo». Esa noche, mientras estábamos sentados en la guardería, con Lily durmiendo pacíficamente en su cuna, Mike tomó mi mano. «Vi a mamá hoy», dijo en voz baja. Estaba en la tienda de comestibles, comprando más pañales. Mi corazón se detuvo. «¿Qué pasó?», pregunté. Ella trató de acercarse a mí, preguntó por Lily y me dijo, apretando mi mano. Me alejé, llamé a seguridad, seguí nuestro plan. Dejé escapar el aliento que había estado conteniendo. «¿Y cómo te sientes?», admitió, pero seguro. Nuestra hija nunca conocerá ese tipo de amor, el tipo que lastima, el tipo que controla. Ella solo conocerá lo real. Mirando a nuestra hija dormida, supe que tenía razón. El ciclo se había roto. Nuestra casa estaba llena de un tipo diferente de amor ahora. Uno que protegía en lugar de controlar, que construía en lugar de destruir. Lily se agitó en su sueño, haciendo esos pequeños ruidos de bebé que derretían nuestros corazones. Mike y yo nos sentamos allí, mirándola, nuestras manos todavía unidas. «Gracias», susurró. «¿O para qué?», le pregunté. «Para darme una segunda oportunidad de mostrarte cómo es una verdadera familia para ella». Me apoyé en su hombro, sintiéndome verdaderamente segura. Era la primera vez en años que lo hacíamos juntos, dije suavemente. Y seguiremos haciéndolo todos los días, para ella. Afuerita,
El sol se estaba poniendo en otro día de nuestra nueva vida, una vida por la que habíamos luchado, una vida que continuaríamos protegiendo, una vida en la que nuestra hija crecería conociendo solo el amor y nunca el miedo, y eso hizo que cada lucha, cada lágrima, cada decisión difícil valiera la pena.